Se hablaba mucho acá en la región de Magallanes de que la venida de esta expedición significó, entre otras cosas, también el descubrimiento de Chile. ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso, Felipe, Gonzalo, Alejandro? ¿Cuál es la posición que tienen ustedes? No, bueno, más que posición. Son cuestiones bien particulares, fíjate, pero yo quisiera quedarme un poco con lo que dejaste planteado al final, cuando hablaban de dos posturas, dos posiciones, estábamos hablando. Y lo conversábamos tanto con Gonzalo como con Alejandro, y coincidíamos de que más que tomar una postura de los que conmemoran o celebran, yo creo que hay que hacer un balance histórico y reflexión. No sé, tal vez sea Ya. esa la postura, de balance y reflexión. Y respecto a lo otro, ¿no es cierto? El viaje de Magallanes es una pasada esporádica, digamos, no es un intento de conquista como fue desde el norte, ¿no? Es totalmente distinto, ¿no? Porque por el norte se vino a conquistar, ¿no? Vinieron contingentes de soldados, de españoles, con Almagro y todo lo demás, pero en el caso de Magallanes fue una tocada esporádica, ¿no? Una pasada esporádica por el estrecho, que yo creo que eso no da como para hablar de que es el descubrimiento de Chile en su conjunto, porque tampoco existía Chile como tal, ¿no? Así que no, lo veo como una cosa anecdótica, simpática, pero no como una realidad histórica, ¿no? Yo por lo menos lo veo así. Y lo otro que Ya. quisiera agregar en particular, ¿no es cierto?, porque lo hemos conversado también con los demás historiadores que están presentes, es que igual es bueno que ellos se refirieran, yo lo invito a hablar un poquito tanto a Gonzalo como a Alejandro, del tema de cómo era el trato, por ejemplo, con los indígenas que se da durante la República. Tenemos claro lo que pasó. Y por la reflexión que hacía Alejandro al principio, yo creo que muchas cosas no han cambiado hasta el día de hoy. ¿Ah? Para nada. El país sigue dominado por lo mismo de siempre, y las acciones contra los pueblos originarios y contra las comunidades está más que clara, porque todo el estallido social de Chile habla justamente de una realidad particular, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que queda claro ese punto de vista, cómo ha sido el trato con sus propias comunidades desde la República. Pero lo que a mí me interesa tocar y conversar un poquito, que ellos ojalá pudieran hacerlo, es sobre el trato que se da durante la época de la dominación española, particularmente en la zona de nosotros, la zona de Chiloé, que Gonzalo, que estuvo acá también y que fue director de la Biblioteca Pública de Castro, conoce muy bien, y tanto Alejandro han investigado sobre ese momento, y bueno, es bueno decirle a la gente, porque hay como una idea de repente quizás errónea del trato que se da. Igual hay que hablar que se produce un mestizaje allí, y que eso también influye muchísimo en el trato que se da al final del periodo de la conquista. No sé, me gustaría que mis colegas que están ahí, ciertos historiadores, pudieran referirse a ese tema en particular, Víctor. Alejandro, Gonzalo. Bueno, durante la primera etapa de la conquista, desde la llegada de Pedro de Valdivia hasta final del siglo XVI, 1598, lo que se produce es un enfrentamiento ya violento, derechamente. Complejo, porque toda la zona, digamos, entre el sur del Biobío hasta Valdivia y Osorno, digamos, era territorio mapuche, y en 1598 se produce un alzamiento tremendo que se destruyen las ciudades. Ahora, cuando hablamos de ciudades, era un estatus jurídico que tenían las ciudades en esa época, no eran por número de habitantes ni por la cantidad de población. Hoy en día serían unos pueblecitos nomás, unos caseríos, pero en esa época se consideraban que eran ciudades por el estatus jurídico que tenían, y porque tenían escudos de armas y una serie de prerrogativas. Entonces se destruyen esas ciudades, y lo que hace la corona española finalmente es pactar con las comunidades, digamos, del Biobío hasta la zona de Osorno, y se pacta a través de los llamados parlamentos. ¿Qué eran los parlamentos? Eran reuniones entre las diferentes comunidades y los caciques y las autoridades españolas, el gobernador de Chile, que era el representante del rey. Y se produce el parlamento, el primero en 1604 y el último fue en 1803. Y durante toda esa época, cada 20, 10 años se producen distintos parlamentos, y todos los gobernadores de Chile coloniales tenían que viajar a la frontera de guerra cerca de Concepción y reunirse con las comunidades, y ahí se llegaban a acuerdos, que eran principalmente acuerdos comerciales.
donde los indígenas comerciaban con los españoles y al revés. Y además el rey de España, digamos, establece un derecho que es el derecho indiano, que es un derecho orientado 100% a la protección de los indígenas, porque los indígenas eran vistos como menores de edad. Ese era su estatus jurídico, digamos, en la época. Pero Alejandro, la lectura que que hace la mayoría de la gente es que el pueblo indígena, las distintas comunidades indígenas han estado en guerra permanente, por lo menos hasta que lo que planteaba Felipe y Gonzalo, hasta 1883. O estuvieron en permanente. No, hay un periodo de diálogo fructífero entre la corona y las comunidades indígenas que va entre el 1600 hasta finales de la colonia. Durante todos esos siglos hay alzamientos, sí, pero no son los grandes alzamientos que hubieron durante el siglo XVI, porque se produce esta política de diálogo. De hecho, cuando a finales del siglo XVIII se decide crear un camino que comunicara Chiloé con Valdivia y Valdivia con Concepción por tierra, el gobernador de Chile de la época, que era Ambrosio O'Higgins, padre de la patria, la construcción del camino y la refundación de ciudades como Osorno lo hacen en diálogos con las diferentes comunidades. O sea, va avanzando por el territorio y se va llegando a acuerdos con las comunidades para poder construir el camino. O sea, no se produce el choque violento que sí se produjo a los años después durante la pacificación de la Araucanía. Porque recuerden que cuando se produce la independencia de Chile, claro, la independencia va desde La Serena hasta Concepción, Valdivia y Chiloé, pero hay todo un territorio, digamos, que hay un signo de interrogación que se incorpora o se anexiona a la fuerza, pero va a ser en el siglo, finalmente a final del siglo XIX, con la pacificación, digamos que es una conquista, digamos, una conquista violenta, y el Estado republicano en ningún caso tiene un derecho o una política, digamos, exclusiva para los indígenas. Oye, antes no así lo que hizo la monarquía, precisamente con el tema de estos tratados, digamos que son verdaderos tratados internacionales, donde las comunidades indígenas, claro, reconocían la soberanía del rey, protegían los territorios de posibles invasiones, pero se producía todo un comercio, digamos, en esa frontera que era el río Biobío. Entonces, y de hecho los mismos historiadores mapuches como Pedro Cayuqueo reconoce que el pueblo mapuche en particular es reconocido como un pueblo soberano en su territorio, porque la monarquía pacta, digamos, y se llegan a acuerdos. No así lo que se produce después en la época de la incorporación forzosa de esos territorios, tanto en el lado chileno como en el lado argentino. Porque fines del siglo XIX. Va paralela, digamos, la conquista de las grandes pampas del lado argentino va paralelo, digamos, al proceso de la curiosamente, Alejandro, también coincide con la llegada de toda la inmigración europea acá a la Patagonia, a Magallanes, tanto chilena, el lado chileno como en el lado argentino, cuando se comienza a poblar todo el sur, la Patagonia, Tierra del Fuego, y efectivamente también con la llegada de los capitales, con la formación de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego, y coincide con esto que tú estás planteando, con lo que dice Felipe. Yo no sé si Gonzalo coincide con nosotros en esto. Me gustaría a mí saber la opinión del doctor Aravena, en realidad. Del siglo XIX, la participación del Estado chileno, porque aquí es lo que está en juego, es eso. El Estado chileno, al parecer, tuvo una colaboración directa o indirecta, no sé cómo llamarla en este instante, sobre el genocidio de los pueblos originarios. Sí, a ver, Gonzalo, ¿qué piensas tú? Ya que fui interpelado por el señor Montiel, no, me parece que es fácil caer también cuando uno va al pasado en buscar con categorías morales quién fue más malo
o quién fue más bueno, en quién estuvimos mejor o quién estuvimos peor. Yo creo que es difícil eso cuando uno está haciendo historia, porque lo que buscamos es comprender. Y lo primero que hay que preguntarse, bueno, ¿dónde, cuándo, cuántos? ¿Ya? Cuando decimos fue más malo, llevamos 500 años en guerra, ¿y a dónde? ¿Quiénes? ¿Por cuánto? ¿Cuáles son? Tratar de ir al detalle, ¿ya? Y en ese ir al detalle nos vamos a ver que hay matices, no fue todo periodo de guerra, no, había comercio, habían, no sé, pues, las fortificaciones vivían población originaria, ¿ya? Lo que no quiere decir que el diálogo asimétrico no hubiese existido. Esto es una relación de poder, ¿no? En la relación de poder, el poder lo tenía la monarquía, el uso de la fuerza lo tenía la monarquía, y por tanto lo que hay es una relación desigual, ¿ya? Eso es indiscutible. Lo que sí se puede discutir dependiendo de la zona, el caso, el contexto, es cómo va a ser esa interacción. Alejandro mencionaba lo de la frontera mapuche, los mapuches soberanos, así fue. La zona que está entre Concepción y el norte de Valdivia es una zona donde el gobierno monárquico tenía que pedir permiso para pasar, o sea, no era como que metámonos para ahí, no, eso era una zona que tenía su soberanía particular. Hacia el sur no, hacia el sur hay una zona más bien como más que de frontera, como con relaciones fronterizas, ¿ya? Donde había intercambio comercial, donde nosotros aportamos en ciertos momentos, hay periodos de paz, otros periodos de mayor tensión, pero hay una interacción, o sea, imagínense vivir 100 años con vecinos al lado, o sea, obviamente hay interacción, pero la interacción siempre es desigual desde el poder, y esto va a pasar en cualquier época de la historia. O sea, quien tiene el poder es el que manda, y las leyes laborales es algo que empezamos a hablar en el siglo XX, entonces todo el resto del trabajo forzado, eso es parte de la historia y va a pasar acá en Chile, pasa en distintas partes de América Latina, pasa en Europa también, ¿ya? Porque de repente creemos que en Europa las cosas eran como todo el poder, y no, en Europa también hay pobres, en Europa también hay gente que es víctima del abuso de poder de la monarquía. Entonces yo creo que son parte de las relaciones de poder. Ahora, sin duda, cuando ya esto pasa a características de genocidio, yo creo que la primera parte de la conquista, evidentemente hay un genocidio en distintas partes de América Latina, donde desaparecen muchos pueblos originarios, desaparecen lenguas, en fin, hay distintas resistencias. También el caso chileno es súper paradigmático respecto a América Latina, porque aquí la resistencia fue brutal. O sea, aquí el tema de Mapuche fue tan violento como, no sé, en las primeras épocas de la conquista, y se permaneció en el tiempo. Hubo mucha resistencia. No fue como en otras partes donde se pudieron incorporar fácilmente al trabajo forzado. Mira, un detalle, yo trabajo en un castillo, una fortificación española, donde se podríase creer que el trabajo forzado lo desarrollaba mano de obra indígena, y no. O sea, la mano de obra eran presidiarios que venían de Lima, y uno le revisa la lista de presos que trabajaban en las fortificaciones picando piedra, y se va a encontrar españoles, se va a encontrar peruanos o gente nacida en Guayaquil. En realidad hay como otra porque no podía hacer trabajar al indígena. El indígena no iba a trabajar. Bueno, ¿y por qué? ¿No? ¿Y por qué si yo tengo mi protección? Pero no es siempre así. Por eso digo que es importante. Bueno, ¿ya eso cuándo fue? En la época a fines del siglo XVIII, pero antes. Siempre hay matices. Entonces, cuando se habla de 500 años en guerra, yo creo que hay muchos discursos que quedan que son buenos, también movilizadores, porque sirven también, porque es importante plantear esta relación de poder asimétrica, y que hoy en día se ve, o sea, es que la vivimos hasta hoy, ¿no? Si no es muy distinto. O sea, cuando uno hoy ve abusos de poder, claro, quizás no son violentos desde que no te vayan a matar, ¿no? Pero a lo mejor tienen endeudado, y esa forma de deuda quizás es una agonía un poco más lenta, ¿ya? Son distintas formas. Obviamente no lo voy a comparar con que lleguen y te saquen la cabeza, como puede haber pasado en el siglo XVI, pero sí al menos se pueden establecer parangones para definir que lo que cruza toda la conquista, y que empieza desde el siglo XVI, es una forma de poder a la europea, ¿ya? Y eso sí es cierto, porque la forma de poder vertical, mediada por la iglesia, mediada por el ejército, es una forma de poder que viene de Europa, ¿ya? Lo que había acá era otra forma de relación cultural, más basada con la tierra, más basada con una religión politeísta, o con una cosmogonía distinta, ¿ya?
pero el poder que va a tener la Iglesia en América Latina, el poder que va a tener el ejército, que lo tenemos hasta el día de hoy, quizá un poco más cuestionado en los últimos años, pero me parece que eso es transversal a la historia latinoamericana. Me quedé con la pregunta que me hizo Alejandro Orellana, Gonzalo, Felipe, antes del corte. ¿Te acuerdas que él plantea si nosotros acá en Magallanes hemos hecho esta especie de mea culpa con respecto a la extinción o genocidio de los pueblos ancestrales? Entonces no conozco yo una declaración así de pública, abierta, que diga, bueno, aquí se hizo tal cosa, hubo un genocidio, hubo un exterminio. No, yo creo que hay un proceso a partir del estudio que están haciendo historiadores y este redescubrimiento que hacen investigadores respecto de la historia, uno ha ido encontrando, se ha ido sorprendiendo también, hallando nuevos documentos que sí atestiguan, tal vez en forma ocasional, este mea culpa que estamos planteando. Por ejemplo, en el año 1973, yo tuve que recuperar un documento que se llama Panorama, ustedes lo deben ubicar, Panorama de la colonización en Tierra del Fuego, entre 1881 y 1900, de Mateo Martinich, que es un trabajo que está publicado en los anales del Instituto de la Patagonia, volumen 4, números 1 y 3. En la página 63 dice, solamente menciono este párrafo: concluyendo, nos atreveríamos a aseverar que las matanzas de indígenas, aplicando un cálculo conservador, habrían alcanzado una cifra estimada en un par de centenares de personas. Con lo que al fin podemos convenir atribuyendo a la colonización ganadera el exterminio, en verdad un genocidio, por acción directa, muertes, y por acción indirecta, deportaciones de más de 2/3 de la población indígena existente en 1893, colocándosela en el camino de próxima extinción en solo un lustro. Yo me gustaría decir algo respecto a eso, porque delante lo mencionaste un poco a la pasada, pero me parece que si hay algo clave ahí, es la época mundial que se está viviendo, el liberalismo y la ilustración, ¿no? Claro. Son cosas que están permeando en la mentalidad de la gente de entonces, y sí, que uno dice, claro, exterminio, pero es que si están matando a tanta gente, algún movimiento hubiese habido, y no, cuando pensamos en la esclavitud es reciente, hace 50 años, 60 años había esclavitud, y todavía hay lugares en el mundo donde hay esclavitud. Entonces, son cosas que en ese momento, en el siglo XIX, eran sumamente masivas. Pensemos en los zoológicos humanos, ¿ya? Los zoológicos humanos era para hacer diversión a la gente. Gente pagaba una entrada por ir a ver eso. Mira de lo que estamos hablando, de lo que nos parece hoy en día brutal, ¿ya? En ese momento era parte de la ilustración, de saber que, conozcamos lo raro que hay en el mundo. Era como una mirada muy... ¿Perdón? Sí, eso es lo que dices tú. Igual quiero, antes de darle paso a Alejandro, solamente un segundito. Igual, cuando hablamos de esclavitud, yo creo que en el siglo XX, siglo XXI, todavía sigue habiendo esclavitud, solamente que disfrazada nomás. Quizás no como antes, no con grilletes, pero la esclavitud sigue. Lo vemos, ¿cierto?, en los trabajadores nomás. ¿Para qué vamos a ir más lejos? Hay un tipo de esclavitud. Ganar sueldos de hambre en un país como este, donde el trabajo es tremendo, que se da aquí, sobre todo en la zona de la Salmonera, donde hubieron atrocidades importantes cuando comenzaron a trabajar acá estas industrias, con la propia gente, con las mujeres sobre todo, ¿no? Que no le permitían ni salir ni al baño siquiera cuando habían nocturnos. Estas tensiones en el mundo siempre se han dado y dolorosamente. Alejandro, disculpa. Sí, que esa idea de los zoológicos humanos, del exterminio, era lo que mencionaba al principio, de que esta idea de progreso, del orden y progreso, muy ligados a la época de la industrialización, y que había que sacarle partido, digamos, a todos los territorios. Está muy relacionado también con el primer inicio de la época de la colonización europea en el resto del mundo, la división del mundo, en África, en Asia, el reparto del mundo por las grandes potencias coloniales europeas, donde por ejemplo el Congo
un inmenso territorio del continente africano le pertenecía a una sola persona, que era el rey de Bélgica. Y hoy en día Europa tiene un serio problema, digámoslo así, interno, de cómo las antiguas potencias coloniales, hoy países, digamos, que consideramos como países serios y respetables, como Francia, Bélgica, Holanda, Portugal o la misma Alemania, de su relación y el aprovechamiento que hicieron de todos estos territorios, de África, de Asia y de América. Claro, en América ya no podían establecer factorías ni colonias como sí lo hicieron durante los siglos anteriores, pero por ejemplo los capitales ingleses sí estaban detrás, por ejemplo, de la Guerra del Pacífico con el control de la salitrera, o en el caso de Magallanes con el control de las grandes estancias, porque finalmente todos esos productos iban al comercio europeo, que era, digámoslo así, la gran potencia de la época. Entonces también hay que dar el contexto, digamos, mundial de las ideas, digamos, que estaban en esa época. Estaban rondando, ya era el primer, digamos, estaban incipientes. Entonces, como dije al inicio, todo lo que no se ajustaba a esa visión de mundo era considerado como barbarie, como atraso y como algo curioso que, por ejemplo, había que sacar y llevar a Europa y llevar gente a su zoológico humano. ¿Para qué? Para que los europeos vieran cómo vivían los otros, o sea, cómo vivían la otra gente que no vivía como ellos. Siempre esa visión del otro, digamos. El otro es atrasado, el otro, digámoslo así, vive como bárbaro, pero nosotros somos blancos, somos europeos y somos civilizados. O sea, una visión que hoy en día podría estar cuestionada, pero que durante esa época, digámoslo así, toda la élite, tanto política como cultural y económica, de la Belle Époque, de principio del siglo XX, y que la época del parlamentarismo se adquiría, digamos, lo tomaba como algo normal. Y eso pasó en Argentina, pasó en Estados Unidos, pasó aquí en Chile. Uno lee, por ejemplo, la historia de lo que fue la Guerra del Desierto en Argentina, nos vamos a dar cuenta que es muy parecido a lo que sucedió en la zona de Capitán. Bueno, hay una música ahí que nos colocaron, no sé, pero por eso es que lo importante, no están censurando, parece, el Polar Comunicaciones, oye. ¿Ah? No sé si se escucha o no, porque escucho una música de fondo. Sí, pero estamos ya en la hora. No sé si lo están censurando Polar Comunicaciones o qué. ¿Ah? Me parece curioso que de un tema tan potente lo estén cortando en este momento, ¿no? Extrañísimo. Estamos ya sobre casi ya en la hora. Felipe, Gonzalo, Alejandro, un gustazo. Van a quedar muchísimas ideas para poder compartir. Y mira, quedaron planteadas una serie de interrogantes, si ese es el punto. Vamos a tener que ver, ¿no es cierto? En esto hicimos un programa de dos cápsulas para tratar esto de celebración o descubrimiento, pero a partir de este análisis que hizo el doctor Marchena, que han hecho ustedes también, bueno, se nos viene la siguiente interrogante de que han surgido nuevamente otras aristas que necesariamente vamos a tener que buscar en un nuevo programa para poder verlo y poder tratarlo en detalle. Quedaron algunas anotaciones que hicimos que nos gustaría compartir para después desarrollarlo con más calma junto contigo, Felipe, Gonzalo y Alejandro, y por supuesto con el doctor Marchena. Así que Víctor, mira, fuera de broma, muy agradecido de Polar Comunicaciones, del programa.
ojo con la cultura, porque nos ha permitido tener este rato, yo diría, muy valioso, y era lo que decíamos delante, es decir, balance y reflexión. Y justamente ha sido esto, un rato de reflexión, de opiniones, de escuchar al otro, de ver. Aquí no hay posturas distintas, sino que hay miradas nomás de una situación muy particular, y eso a mí me parece súper prudente, súper bueno, positivo, habla bien de la historia como tal y como debe ser la historia. Así que agradecido. Lamentablemente, Felipe, acá tenemos algo que se llama la dictadura de Cronos, que es un péndulo que está por acá y está encima casi de nosotros. Chao, muchachos. Nos vamos a reencontrar pronto, y a ustedes que nos ven, que nos siguen, que nos escuchan acá por todas las plataformas de Polar Comunicaciones, ojalá nos podamos ver nuevamente el próximo sábado. Chao. Chao.